Buenas, hoy día vamos a ver la técnica que están usando los hackers para elevar privilegios, ¿no? En simples palabras, lo que hacen es pedirle muchas veces al usuario que le deje, que les deje ejecutarse como administrador. Y bueno, como el usuario no puede hacer otra cosa, al final termina cediendo y bueno, ejecuta el virus como administrador. Entonces, primero quiero que vean, tengo el antivirus prendido. Bueno, hasta andando, hasta analizando. Y yo voy a bajar esta configuración porque si no, como no estoy en una máquina virtual, no me va a dejar grabarlo. Así que voy a cambiar esto ahora para que salga una ventana. Bueno, entonces vamos a ver. Les voy a mostrar cómo funciona. En este caso lo podemos ejecutar acá con un segundo clic o podemos poner PowerShell y pegamos todo. Y ahí se empieza a ejecutar. Bueno, se puede ocultar también, pero yo no lo voy a ocultar. La idea es esta. Acá en este caso sería el malware que se quiere ejecutar con privilegios. Yo le voy a dar que no. ¿Qué pasa? Uy, sale de nuevo. Bueno, no quiero ejecutar esto. Y sale de nuevo, y sale de nuevo, y sale de nuevo. Y hasta que no le dé que sí, no para. Le voy a dar que sí para que vean. Pero claro, el tema es que no puedo hacer otra cosa. Bueno, yo en este caso sí porque le cambié esta configuración. Le cambié la configuración, pero si no me saldría toda la pantalla en negro y no me dejaría hacer nada hasta que yo le dé que sí, ¿no? Miren, le voy a dar que no, le voy a dar que no. Y bueno, en el momento que pongo sí, ya bueno, ya me roban todo. Me roban todas las contraseñas. Me instalan un troyano, lo que sea. Vamos a ver el código, cómo funciona el código. Eh, y bueno, acá está el código. Bien, el código. La primera parte del código que tenemos acá es un loop infinito, que sería este while. Bien, y hay dos partes. La primera parte es empezar el proceso, que en este caso yo puse la calculadora, pero puede ser cualquier cosa, como administrador. Y bueno, si logran ejecutar esto como administrador, bien, se rompe y termina el loop infinito. Un loop infinito es algo que se repite, se repite, se repite. En caso contrario, bueno, genera un error y empieza de nuevo. Error de nuevo, error de nuevo. Lo que vemos acá que pasa en este caso, run. Bien, ahí hace un error. Si se fijan acá hay un error, pero es un error que está a propósito para que funcione. Y lo que me llama la atención es que mi antivirus no lo para. Mi antivirus tendría que pararlo, pero no lo para. De esta forma escalan privilegios y pasa. Obviamente que esto lo pueden ofuscar, ¿no? O sea, todo esto lo pueden ofuscar y, y hacerlo que no sea tan fácil de detectar. También podrían hacer que descargue algo y después lo ejecute. No simplemente que, eh, que abra la calculadora, ¿no? Porque ahora podría abrir un archivo, descargar un archivo malicioso y ese archivo malicioso este, descarga un troyano. Se pueden hacer muchísimas cosas con esto. El tema es que Windows no lo pare. Porque acá Windows me tendría que decir, mira, no lo ejecutes. Algo me tendría que decir Windows y no lo está haciendo y es un problema. O sea, sí hay un error ahí. Pero, no sé, mi antivirus tendría que hacer algo también, pero no está haciendo nada. No, no lo detecta todavía. Porque esto es un problema. Si yo no lo hubiera bajado Bueno, no hubiera cambiado la configuración de esto, no me deja hacer nada. Me queda la pantalla completamente negra. Que bueno, lo voy a hacer ahora, para que vean. A ver, voy a cambiarlo. Bueno, ahora lo voy a subir y quiero que vean cómo se queda la pantalla cuando lo ejecuto. Bueno, si se fijan, está todo negro. ¿Por qué? Porque no me deja hacer. Está grabando y claro, esto me tapa toda la pantalla, no me deja ver nada. Solamente veo el. ¿Quieres ejecutar esto como administrador? ¿Sí o no? Bueno, hasta que le di que sí, y ahí recién ahí me dejó hacer algo. Y por defecto viene activada esas. Entonces esto es como un problema grave. Así que, bueno, este es el. Bueno, este es el
el nombre técnico es User Account Control Prompt Bumping. Es un nombre largo, pero esa sería la técnica que están utilizando para... Bueno, una de las muchas, ¿no? Que están utilizando para escalar privilegios. Podría dejar el código, pero no sé si a alguien le interesa ver cómo funciona. Lo puedo compartir.